Cuando escuchamos el nombre Alemania, pensamos en un país poderoso, moderno y lleno de tecnología. Pero, ¿sabías que detrás de sus autos de lujo, sus castillos de cuento y su música inmortal, se esconde un secreto que muy pocos conocen? Alemania no siempre fue una sola nación. Durante siglos estuvo fragmentada en cientos de reinos, ducados y principados, como si fuera un rompecabezas imposible de armar. Y ese es el gran misterio. Como un territorio dividido, golpeado por guerras y marcado por uno de los capítulos más oscuros de la historia, logró levantarse de las cenizas y convertirse en el corazón de Europa. Quédate conmigo, porque en los próximos minutos vamos a recorrer juntos una de las historias más fascinantes y sorprendentes de la humanidad, la verdadera historia de Alemania. Y te prometo que descubrirás cosas que jamás imaginaste sobre este país. Antes de comenzar esta impactante historia, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos episodios sobre la historia de los países. 1. El corazón de Europa. Alemania no es solo un país en el mapa, es literalmente el corazón de Europa. Si miras bien, se encuentra rodeada por 9 países: Francia, Polonia, Suiza, Austria, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca y la República Checa. 9 vecinos. Ningún otro país europeo tiene tantos, y eso no es casualidad. Esta ubicación convirtió a Alemania, desde tiempos antiguos, en un puente inevitable entre el este y el oeste, entre el norte y el sur. Imagina esto: por su territorio pasaban comerciantes, ejércitos, peregrinos y hasta ideas que cambiarían al mundo. Era como una autopista central por donde fluía la historia. Por eso cada guerra europea, cada tratado importante, de alguna manera siempre terminaba tocando a Alemania. Pero aquí viene el secreto: estar en el centro de todo no siempre fue una bendición. Esa posición privilegiada también fue una condena, porque Alemania se convirtió en escenario de incontables invasiones y batallas. De hecho, algunos historiadores dicen que si quieres entender las guerras de Europa, tienes que mirar siempre a Alemania. Al mismo tiempo, esta mezcla constante de influencias le dio al país una riqueza cultural impresionante. Desde las montañas de Baviera hasta las ciudades medievales del Rin, cada rincón guarda una huella de esa historia de encuentros y choques. Y es precisamente este punto de partida, ser el corazón de Europa, lo que explica cómo Alemania pasó de ser un mosaico de pueblos a un gigante que marcaría el destino del continente. 2. Las tribus germánicas. Antes de que existiera algo llamado Alemania, esta tierra estaba habitada por los pueblos germánicos. No eran un solo pueblo unido, sino decenas de tribus distintas: los godos, los vándalos, los suevos, los francos, los sajones, los alamanes, nombres que hoy suenan lejanos, pero que hace 2000 años hicieron temblar al mismísimo Imperio Romano. Imagina la escena: los romanos, con su ejército disciplinado, sus armaduras brillantes y sus ciudades de piedra, enfrentándose a guerreros germánicos que luchaban en bosques densos, vestidos con pieles y armados con lanzas y escudos de madera. Roma los llamaba bárbaros, pero en realidad tenían una organización mucho más compleja de lo que pensamos. Eran expertos en aprovechar la naturaleza. Conocían los terrenos como la palma de su mano y usaban estrategias de emboscada que desconcertaban a los legionarios romanos. Uno de los secretos más impactantes es la batalla del bosque de Teutoburgo, en el año 9 d.C. Allí, un líder germánico llamado Arminio logró lo impensable: tendió una emboscada a 3 legiones romanas completas y las aniquiló. Fue una derrota tan grande que Roma jamás volvió a intentar conquistar estas tierras.
Ese momento es considerado por muchos como el nacimiento simbólico de la identidad alemana, porque fue la primera gran victoria de los pueblos germánicos contra un imperio gigantesco. Además, estas tribus no solo luchaban, también migraban constantemente. Fueron ellas las que siglos más tarde protagonizaron lo que se llama las invasiones bárbaras, moviéndose por toda Europa y dando origen a nuevos reinos. Por ejemplo, los francos se asentaron en lo que hoy es Francia, los visigodos llegaron hasta España y los lombardos se instalaron en Italia. En otras palabras, sin las tribus germánicas, Europa no sería lo que es hoy. Y lo más fascinante es que de esa mezcla de tribus, de su espíritu indomable y de su resistencia frente a Roma, surgiría con el tiempo el carácter del pueblo alemán, disciplinado, fuerte, pero también profundamente marcado por la idea de libertad y autonomía. 3. El Sacro Imperio Romano Germánico. Después de la caída del Imperio Romano y del protagonismo de las tribus germánicas, Alemania entró en una nueva etapa que marcaría siglos de historia, el Sacro Imperio Romano Germánico. Y aquí hay algo curioso. A pesar de su nombre, este imperio no era ni completamente sacro ni romano, ni tampoco del todo germánico. Era, más bien, una especie de experimento político que buscaba mantener viva la idea de Roma, pero bajo el liderazgo de los pueblos de estas tierras. El imperio nació en el año 962, cuando Otón I, rey de Germania, fue coronado emperador por el Papa en Roma. Esa coronación no era solo un título honorífico, significaba que Alemania se colocaba en el centro del poder europeo. Imagina la escena. Un rey germánico, descendiente de los mismos pueblos que habían derrotado a Roma en los bosques, ahora era proclamado heredero de Roma por la Iglesia. Pero aquí está el secreto. Este imperio nunca fue un estado unificado como lo conocemos hoy. En realidad, estaba compuesto por cientos de pequeños reinos, ducados, principados, condados y hasta ciudades libres, cada uno con su propio ejército, sus propias leyes e incluso su propio dinero. El emperador tenía poder, sí, pero siempre limitado por la autonomía de estos señores. Era como si se intentara gobernar un enorme rompecabezas en el que cada pieza tenía vida propia. Y aunque pueda sonar caótico, ese sistema también le dio a Alemania una diversidad cultural impresionante. Ciudades como Nuremberg, Augsburgo o Maguncia se convirtieron en centros de comercio, arte y conocimiento. Fue en este periodo donde nacieron muchas de las universidades y tradiciones que todavía hoy son orgullo alemán. Otro detalle fascinante es que el Sacro Imperio duró casi 900 años, hasta 1806, cuando Napoleón Bonaparte lo disolvió. Eso significa que durante casi un milenio, Alemania estuvo marcada por esta estructura política tan particular. Lo más impactante de todo es que este imperio sembró una idea que seguiría viva en el corazón de los alemanes, la de ser el centro de Europa. No solo geográficamente, sino también políticamente y culturalmente. Y este camino de identidades mezcladas, de poder compartido y de luchas internas, prepara el escenario para lo que vendría después. Una revolución que no fue con espadas, sino con ideas. La Reforma Protestante. Si estás disfrutando de esta historia, dale un me gusta al video y suscríbete al canal. Eso nos ayuda a seguir creando contenido de calidad para ti. 4. La Reforma Protestante. Después de siglos de vivir bajo el Sacro Imperio, donde el poder de los príncipes se mezclaba con la influencia de la Iglesia, llegó un momento que cambiaría no solo a Alemania, sino a todo el mundo. En 1517, un monje llamado Martín Lutero, profesor de teología en la ciudad de Wittenberg, se atrevió a desafiar a la institución más poderosa de su tiempo, la Iglesia Católica.
La historia cuenta que Lutero clavó en la puerta de la iglesia del castillo sus famosas 95 tesis, denunciando la venta de indulgencias. Ese sistema en el que se pagaba dinero para comprar el perdón de los pecados. Lo que para muchos parecía un gesto académico, fue en realidad el inicio de una revolución espiritual, social y política que partiría en dos la historia de Europa. Imagina el impacto. Hasta ese momento la palabra de la Iglesia era incuestionable. Pero Lutero dijo, la salvación no se compra, se recibe por la fe. Ese mensaje simple pero profundo liberó a millones de personas del miedo y de la manipulación religiosa. Y aquí está el secreto. Si no hubiera existido la imprenta, inventada por el alemán Johannes Gutenberg unas décadas antes, las ideas de Lutero jamás se habrían propagado tan rápido. Gracias a esa innovación, sus escritos fueron copiados y distribuidos como fuego en un bosque seco. Alemania se convirtió entonces en el epicentro de la Reforma protestante. Ciudades enteras abrazaron las nuevas ideas, mientras otras se mantuvieron fieles al catolicismo, lo que provocó divisiones profundas y guerras religiosas. Estas tensiones marcaron no solo a Alemania, sino también al destino de Europa entera, dando origen a nuevas iglesias y nuevas formas de pensar la fe y la política. Pero la Reforma no fue solo un cambio religioso. También abrió la puerta al pensamiento crítico, a la educación accesible y a la traducción de la Biblia al idioma del pueblo. Lutero mismo tradujo la Biblia al alemán, y ese acto fue tan poderoso que muchos historiadores dicen que fue el nacimiento del alemán moderno como lengua común. Así, lo que comenzó con un monje en una pequeña ciudad universitaria terminó transformando la identidad de todo un país. Alemania ya no era solo el centro político de Europa gracias al Sacro Imperio, ahora también era el centro espiritual e intelectual de una nueva era. Y esta nueva identidad, marcada por las luchas religiosas, conduciría inevitablemente a un período de guerras y fragmentación que pondría a prueba a toda la nación. 5. Guerras y fragmentación. Tras la Reforma protestante, Alemania entró en uno de los periodos más turbulentos de su historia. El Sacro Imperio Romano Germánico, ya de por sí dividido en cientos de principados, ducados y ciudades libres, se transformó en un campo de batalla religioso y político. Algunos territorios se hicieron protestantes, otros permanecieron fieles al catolicismo y otros intentaron mantenerse neutrales, pero la tensión era tan grande que tarde o temprano explotaría. El conflicto más devastador fue la Guerra de los 30 años, 1618-1648. Imagina una guerra tan larga que 3 generaciones crecieron y murieron bajo su sombra. Comenzó como un choque religioso, pero pronto se convirtió en una guerra por el poder en Europa, donde incluso países extranjeros como Francia y Suecia intervinieron. El resultado fue desastroso. Ciudades enteras fueron arrasadas, la población se redujo en algunos lugares hasta en un 40% y Alemania quedó devastada. Aquí hay un secreto que pocas veces se menciona. Mientras Europa occidental avanzaba en comercio y expansión colonial, gran parte de Alemania se quedó estancada debido a estas guerras interminables. Sus tierras fértiles se convirtieron en campos quemados, y la gente vivía con miedo constante de los ejércitos que saqueaban lo que encontraban a su paso. La paz de Westfalia, firmada en 1648, puso fin a la guerra y es considerada uno de los tratados más importantes de la historia mundial. ¿Por qué? Porque estableció un principio revolucionario. Cada príncipe podía decidir la religión de su territorio. En otras palabras, el poder ya no estaba centralizado en el emperador ni en el papa, sino en cada estado del imperio. Eso hizo que Alemania siguiera siendo un mosaico fragmentado, con cientos de entidades políticas independientes, cada una con sus leyes, monedas y ejércitos.
Este caos político y religioso, aunque debilitante, también sembró la semilla de algo único, una diversidad cultural extraordinaria. Ciudades como Hamburgo, Frankfurt o Leipzig se convirtieron en centros comerciales y culturales que brillaban a pesar de la fragmentación. Fue en este contexto donde florecieron grandes pensadores, músicos y científicos que marcarían al mundo. Pero esta falta de unidad también tuvo un costo enorme. Mientras países como Francia e Inglaterra se consolidaban como potencias centralizadas, Alemania permanecía débil y dividida, y esa debilidad la dejaría vulnerable a futuras invasiones y manipulaciones externas. Este rompecabezas político duró siglos, hasta que finalmente apareció un hombre con la visión y la astucia para unirlo todo bajo un mismo estandarte: Otto von Bismarck. 6. La unificación alemana. Después de siglos de fragmentación, guerras religiosas y un mosaico de pequeños estados, llegó el momento en que Alemania dejó de ser un rompecabezas desordenado para transformarse en un país fuerte y unido. Y ese cambio no fue obra de la casualidad, sino de la inteligencia política de un hombre, Otto von Bismarck, conocido como el Canciller de Hierro. Bismarck entendió algo que pocos habían logrado antes, que la unidad alemana no se conseguiría con discursos idealistas, sino con estrategia, diplomacia y, cuando era necesario, con la fuerza militar. Su famosa frase lo resume todo: las grandes cuestiones de la época no se decidirán con discursos y votos, sino con hierro y sangre. El camino hacia la unificación pasó por 3 guerras decisivas. La primera, contra Dinamarca en 1864, aseguró territorios importantes como Schleswig y Holstein. La segunda, contra Austria en 1866, eliminó la influencia austriaca sobre los estados alemanes, dejando a Prusia como líder indiscutible. Y la tercera, la más impactante, fue la Guerra Franco-Prusiana de 1870-1871. Aquí está el secreto. Bismarck manipuló hábilmente la situación para que Francia, bajo el emperador Napoleón III, declarara la guerra a Prusia. Esa maniobra no solo provocó la unidad de los estados alemanes frente a un enemigo común, sino que también humilló a Francia con una derrota aplastante. En enero de 1871, en el imponente Palacio de Versalles, los príncipes alemanes proclamaron al rey Guillermo I de Prusia como emperador de Alemania. El símbolo era claro: Alemania, antes dividida y vulnerable, ahora era un imperio joven, poderoso e industrializado. Y lo más sorprendente es la velocidad con la que se transformó. En pocas décadas, Alemania pasó de ser un conjunto de reinos dispersos a convertirse en una potencia mundial, rivalizando con Inglaterra y Francia en industria, ciencia y ejército. Pero esta rápida unificación también dejó cicatrices. Francia, humillada por la derrota, alimentó un resentimiento profundo que años más tarde sería una de las chispas de la Primera Guerra Mundial. Alemania había nacido con fuerza, pero también con enemigos poderosos a su alrededor. Así, el sueño de Bismarck de una Alemania unida se cumplió, pero al mismo tiempo sembró las semillas de futuros conflictos que marcarían al mundo entero. 7. La Primera Guerra Mundial. La unificación alemana convirtió al nuevo imperio en una potencia económica, industrial y militar en tiempo récord. Pero esa misma fuerza despertó recelo en sus vecinos. Francia quería vengar la derrota de 1871. El Reino Unido veía con preocupación el crecimiento industrial alemán y Rusia temía el poder de su ejército. Todo parecía un tablero de ajedrez a punto de estallar. En 1914, el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo fue la chispa que encendió la pólvora. Alemania, aliada del Imperio Austrohúngaro,
se vio arrastrada a un conflicto que rápidamente se convirtió en la Primera Guerra Mundial. Alemania entró con confianza, creyendo que podría derrotar a Francia en pocas semanas, aplicando el Plan Schlieffen, una estrategia para rodear París a través de Bélgica. Pero aquí está el secreto. Esa invasión de Bélgica, un país neutral, hizo que el Reino Unido declarara la guerra a Alemania. Lo que debía ser una victoria rápida se convirtió en una guerra larga, brutal y desgastante. El frente occidental se transformó en un infierno de trincheras. Millones de soldados vivían entre barro, ratas y hambre, esperando órdenes para avanzar apenas unos metros que costaban miles de vidas. En batallas como Verdún o el Somme se registraron cifras escalofriantes de muertos y heridos, y Alemania estaba en el centro de ese escenario. Mientras tanto, en el frente oriental, Alemania derrotaba al ejército ruso, mostrando su poder militar. Sin embargo, la guerra se alargaba y el bloqueo naval británico comenzó a asfixiar la economía alemana. La población sufría hambre, escasez y descontento. El secreto que pocos conocen es que fue precisamente en este contexto que Alemania, desesperada, autorizó una guerra submarina sin restricciones, hundiendo barcos mercantes, incluso de países neutrales. Uno de esos barcos fue el Lusitania en 1915, lo que provocó la entrada de Estados Unidos en la guerra en 1917. Y ese fue el golpe definitivo. El poder industrial y militar estadounidense inclinó la balanza contra Alemania. En 1918, agotada y sin recursos, Alemania pidió un armisticio. La guerra había terminado, pero el precio fue altísimo. Más de 2 millones de soldados alemanes muertos y un país devastado. El Tratado de Versalles de 1919 impuso condiciones humillantes: pérdida de territorios, enormes reparaciones económicas y la reducción drástica de su ejército. Lo que debía ser un acuerdo de paz se convirtió en una semilla de odio y resentimiento. Muchos alemanes sintieron que habían sido traicionados, que no habían perdido la guerra en el campo de batalla, sino que habían sido apuñalados por la espalda. Ese sentimiento de humillación y desesperanza sería el terreno fértil para el ascenso de ideologías extremas en las décadas siguientes. Alemania había caído, pero en su herida más profunda comenzaba a gestarse el capítulo más oscuro de su historia. Déjame un comentario aquí abajo. ¿Qué parte de la historia de Alemania te sorprendió más hasta ahora? Escribe tu respuesta, me encantará leerte, y recuerda suscribirte. 8. El ascenso del nazismo. Tras la humillación del Tratado de Versalles, Alemania quedó sumida en una crisis sin precedentes. El Imperio alemán había desaparecido. En su lugar nació la llamada República de Weimar, un sistema democrático que intentaba levantar al país, pero que enfrentaba enormes dificultades. La economía estaba arruinada, el desempleo aumentaba cada día y la población vivía con la sensación de haber sido traicionada. Uno de los momentos más dramáticos fue en 1923, durante la hiperinflación. Imagina esto. El valor del marco alemán se desplomó tanto que para comprar un pan era necesario llevar carretillas llenas de billetes. Los ahorros de toda una vida desaparecieron de la noche a la mañana. Ese caos económico destruyó la confianza en la nueva república y dejó a los alemanes desesperados por una salida. En medio de esa crisis apareció un partido pequeño, con un líder carismático y lleno de discursos incendiarios: Adolf Hitler, y el Partido Nacionalsocialista Alemán de los Trabajadores, más conocido como el Partido Nazi. Hitler, un veterano de guerra frustrado, supo canalizar el resentimiento de millones de alemanes. Su mensaje era simple pero poderoso. Alemania no había perdido la guerra en el campo de batalla, sino por la traición de políticos débiles y enemigos internos. Prometía devolver el orgullo nacional,
restaurar la grandeza del país y encontrar culpables de la crisis. El secreto detrás de su ascenso está en cómo utilizó la propaganda. A través de discursos masivos, símbolos como la esvástica y un control absoluto de los medios, Hitler logró transformar la rabia colectiva en un movimiento nacional. Las promesas de trabajo, unidad y poder resonaban especialmente en una población cansada de pobreza y humillación. El punto de quiebre llegó con la Gran Depresión de 1929. Mientras el mundo entero sufría una caída económica, Alemania fue uno de los países más golpeados. Millones de personas quedaron sin empleo, las fábricas cerraron y el hambre volvió a las calles. En ese contexto, las palabras de Hitler ya no sonaban extremas, sino como la única esperanza. En 1933, finalmente, Hitler fue nombrado canciller de Alemania. Poco después, tras el incendio del Reichstag, Parlamento, utilizó el miedo para aprobar leyes que le otorgaban poderes absolutos. La democracia de Weimar murió y en su lugar nació la dictadura nazi. Pero hay un detalle que pocos recuerdan. Muchos alemanes apoyaron inicialmente a Hitler porque realmente creían que estaba salvando al país. No todos imaginaban el horror que vendría después. La promesa de estabilidad, trabajo y orgullo nacional cegó a una nación entera. Así, lo que comenzó como un movimiento político en medio de la desesperación se transformó en el régimen más brutal y destructivo del siglo XX, y esa maquinaria ideológica y militar pronto lanzaría a Alemania y al mundo entero a una nueva catástrofe, la Segunda Guerra Mundial. 9. La Segunda Guerra Mundial. Cuando Hitler consolidó su poder en 1933, Alemania comenzó una transformación acelerada. En pocos años, las fábricas que antes estaban cerradas por la crisis comenzaron a producir armas. Los jóvenes eran entrenados en organizaciones paramilitares y el país respiraba un aire de disciplina y control absoluto. La propaganda nazi repetía sin descanso que Alemania había nacido para dominar y que necesitaba más espacio vital, lo que llamaban Lebensraum. El primer paso fue probar la pasividad de Europa. En 1936, Hitler ocupó Renania, un territorio que el Tratado de Versalles le había prohibido militarizar. Nadie reaccionó. En 1938, anexó Austria en un movimiento conocido como el Anschluss, y otra vez, las potencias occidentales miraron hacia otro lado. Ese mismo año, tras los acuerdos de Múnich, Hitler obtuvo parte de Checoslovaquia con la excusa de proteger a la población alemana allí. Europa creyó que con eso tendría paz, pero en realidad estaba alimentando a la bestia. El secreto es que Hitler nunca pensó detenerse. En 1939 firmó un pacto inesperado con su enemigo ideológico, la Unión Soviética, el pacto Ribbentrop-Molotov. En él, ambos países se repartían Polonia en secreto, y fue precisamente la invasión de Polonia el 1 de septiembre de 1939 lo que desató la Segunda Guerra Mundial. Al inicio, Alemania parecía invencible. Sus ejércitos usaban la estrategia de la Blitzkrieg, la guerra relámpago, ataques rápidos, coordinados con tanques, aviones y artillería que desmoronaban a los enemigos antes de que pudieran reaccionar. En cuestión de meses, conquistó Polonia, derrotó a Francia y avanzó por gran parte de Europa. Solo el Reino Unido resistía, bajo el liderazgo de Winston Churchill. Pero Hitler quería más. En 1941, lanzó la Operación Barbarroja, la invasión más grande de la historia contra la Unión Soviética. Al principio, fue un éxito. Millones de soldados soviéticos fueron capturados. Pero el invierno ruso, junto con la resistencia feroz, cambió el rumbo. Batallas como la de Stalingrado, 1942-1943, fueron un punto de quiebre. Alemania comenzó a perder hombres, recursos y moral.
Mientras tanto, en paralelo al conflicto militar, el régimen nazi ejecutaba uno de los crímenes más horribles de la humanidad, el Holocausto. 6 millones de judíos, junto con gitanos, discapacitados, prisioneros políticos y otras minorías, fueron perseguidos y exterminados en campos de concentración como Auschwitz y Treblinka. Fue una maquinaria de muerte sistemática que dejó una herida imborrable en la historia. En 1944, con los aliados desembarcando en Normandía, el famoso Día D por el oeste y los soviéticos avanzando por el este, Alemania quedó atrapada en una pinza mortal. Las ciudades eran bombardeadas, el hambre se extendía y la derrota era inevitable. El 30 de abril de 1945, Hitler se suicidó en su búnker en Berlín. Poco después, Alemania se rindió. El país estaba en ruinas, millones de muertos, ciudades destruidas y una reputación mundial manchada por los horrores de la guerra. El secreto final de esta etapa es que, aunque Alemania perdió, su caída también significó el nacimiento de una nueva era. Porque de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial no solo surgiría una Alemania diferente, sino también un mundo dividido en dos bloques, el capitalista y el comunista. Y Alemania, una vez más, estaría en el centro de ese nuevo conflicto, la Guerra Fría. 10. Alemania dividida. Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, Alemania estaba reducida a escombros. Sus ciudades estaban destruidas por los bombardeos, millones de personas sin hogar y un país entero cargando con la culpa del nazismo y el horror del Holocausto. Pero lo más sorprendente no fue solo su ruina material, sino lo que vino después. Alemania fue partida en dos. Los vencedores de la guerra, Estados Unidos, la Unión Soviética, el Reino Unido y más tarde Francia, se repartieron el territorio alemán en zonas de ocupación. Y en medio de todo, Berlín, la capital, también fue dividida, aunque estaba ubicada dentro de la zona soviética. Era como si hubieran abierto el corazón de Alemania con un bisturí y lo hubieran separado en dos mitades opuestas. En 1949, esas diferencias cristalizaron en dos estados. En el oeste nació la República Federal de Alemania, RFA, apoyada por Estados Unidos y sus aliados con un sistema democrático y capitalista. En el este, bajo la influencia soviética, surgió la República Democrática Alemana, RDA, con un régimen comunista. Dos Alemanias, dos sistemas, dos mundos diferentes en un mismo pueblo. El secreto de esta división es que no solo era política o económica, también era humana. Familias quedaron separadas de un día para otro, amigos ya no podían cruzar la calle para verse, y la vida cotidiana se convirtió en un símbolo de la Guerra Fría. En Berlín, la situación fue aún más extrema. Durante los primeros años, miles de personas escapaban del este hacia el oeste buscando libertad y mejores condiciones de vida. Para detener esa fuga masiva, en 1961 se levantó el famoso Muro de Berlín. Un muro de hormigón, alambres de púas y torres de vigilancia que no solo dividía una ciudad, sino que se convirtió en el símbolo mundial de la separación entre libertad y opresión. Imagina la escena. Familias que se saludaban a distancia desde ventanas separadas por el muro, soldados vigilando día y noche y jóvenes arriesgando sus vidas para cruzarlo. Algunos lo lograron con túneles secretos, globos improvisados o escondidos en autos, pero muchos otros murieron en el intento. Mientras tanto, la Alemania occidental se transformaba en un milagro económico gracias al Plan Marshall y a la inversión extranjera. Ciudades como Frankfurt, Hamburgo y Múnich renacieron rápidamente, convirtiéndose en potencias industriales. En cambio, la Alemania oriental vivía bajo un sistema rígido, con escasez, vigilancia del temido Stasi, la policía secreta, y pocas libertades.
Alemania se convirtió en el epicentro del enfrentamiento mundial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Lo que ocurría en Berlín era observado por todo el planeta, porque allí se jugaba el futuro del orden mundial. Esta división, que parecía eterna, marcaría la vida de generaciones enteras. Pero la historia aún guardaba un giro inesperado. Un día, ese muro que parecía imposible de derribar caería, y con él renacería la esperanza de una Alemania unida. 11. La caída del muro de Berlín. Durante casi 3 décadas, el muro de Berlín fue el símbolo más visible de la Guerra Fría. No era solo una pared de concreto, era una cicatriz en el corazón de Europa, un recordatorio de que el mundo estaba partido en dos. De un lado, el bloque occidental con sus libertades y prosperidad. Del otro, el bloque oriental con su control, vigilancia y escasez. La vida cotidiana en Berlín reflejaba esta división. Mientras en el oeste había comercio, música, libertad de prensa y un crecimiento económico impresionante, en el este la gente vivía bajo la constante vigilancia de la Stasi, con largas colas para conseguir productos básicos y pocas oportunidades de progreso. Miles intentaron escapar. Algunos lograron cruzar con túneles secretos o ingeniosas trampas, pero muchos murieron en el intento. El muro se convirtió en una prisión a cielo abierto. Sin embargo, a finales de los años 80, algo comenzó a cambiar. La Unión Soviética, bajo el liderazgo de Mikhail Gorbachov, inició reformas conocidas como perestroika, reestructuración, y glasnost, apertura. Eso significaba menos control y más libertades. Estas ideas inspiraron a los ciudadanos de Europa del Este, incluida Alemania Oriental, a salir a las calles y exigir cambios. En 1989, las protestas pacíficas en ciudades como Leipzig y Dresde crecieron semana tras semana. Cientos de miles de personas marchaban con velas en las manos gritando «Wir sind das Volk», nosotros somos el pueblo. Era un grito de unidad, de cansancio frente a la represión y de esperanza por un futuro distinto. El secreto de la caída del muro es casi irónico. No fue un gran plan ni una estrategia elaborada. Fue un error político. El 9 de noviembre de 1989, un funcionario de la RDA, al responder una pregunta de la prensa, dijo que a partir de ese momento los ciudadanos podían cruzar libremente a Berlín Occidental. La noticia se difundió por radio y televisión, y miles de personas corrieron hacia los puestos fronterizos. Los guardias, confundidos y sin órdenes claras, no dispararon. Las puertas se abrieron y el muro, que había dividido a un pueblo por casi 30 años, comenzó a caer esa misma noche. Las imágenes recorrieron el mundo, familias abrazándose, desconocidos celebrando juntos, gente golpeando el muro con martillos y picos, mientras otros bailaban sobre él. Era el triunfo de la esperanza sobre el miedo, de la libertad sobre la opresión. Pero lo más importante es que ese momento no solo significó el fin de una frontera física, sino el inicio de una nueva era. La caída del muro de Berlín abrió el camino para la reunificación alemana y marcó el principio del fin de la Guerra Fría. Alemania estaba lista para renacer, esta vez como una sola nación. Suscríbete ahora mismo y comparte este video con alguien que también ama aprender sobre historia. Juntos podemos llegar a más personas. 12. La Alemania moderna. Con la caída del muro de Berlín en 1989 y la reunificación oficial en 1990, Alemania entró en una nueva etapa de su historia. El país que había estado dividido durante casi medio siglo, ahora debía enfrentar un desafío monumental: unir dos Alemanias completamente diferentes en un solo estado. En el oeste, la República Federal de Alemania tenía una economía fuerte, una democracia consolidada y una sociedad próspera.
En el este, la República Democrática Alemana arrastraba fábricas obsoletas, deudas, pobreza y décadas de represión política. La reunificación no fue un proceso sencillo. Costó miles de millones de euros en inversiones, reformas y ayudas sociales para reconstruir las regiones orientales. Durante años existió un fuerte contraste entre el llamado Ossi, habitante del este, y el Wesi, habitante del oeste. Pero aquí está el secreto de la Alemania moderna. A pesar de esas dificultades iniciales, el país logró lo que parecía imposible. Con disciplina, innovación y una visión a largo plazo, Alemania se convirtió en la locomotora económica de Europa. Hoy es la cuarta economía más grande del mundo y la más poderosa de la Unión Europea. El país se destacó en industrias clave, desde los automóviles de lujo como Mercedes-Benz, BMW y Audi, hasta la ingeniería de precisión, la química y la tecnología. Además, lidera en energías renovables, mostrando al mundo que se puede crecer económicamente mientras se apuesta por un futuro más sostenible. Pero Alemania moderna no es solo economía, también es un país profundamente cultural, cuna de músicos como Beethoven y Bach, filósofos como Kant y Nietzsche y escritores como Goethe. Sigue siendo un faro intelectual y artístico. Berlín, que alguna vez fue símbolo de división, hoy es una de las capitales culturales más vibrantes del mundo, llena de arte, música y diversidad. Y otro secreto poco conocido es que Alemania tiene una política social muy avanzada. Su sistema de salud y educación pública son de los más sólidos de Europa, y su modelo de bienestar busca garantizar igualdad de oportunidades. No es perfecto, pero es una de las razones por las que el país mantiene estabilidad en medio de un mundo tan cambiante. Claro que también enfrenta desafíos: el envejecimiento de la población, la inmigración masiva, la transición energética y el liderazgo en un continente en crisis. Sin embargo, Alemania moderna se ha ganado un lugar de respeto en el escenario internacional. Es vista no solo como una potencia económica, sino como una nación que aprendió de sus errores pasados y busca construir un futuro más justo y equilibrado. Y precisamente ese futuro es lo que nos lleva al siguiente punto. ¿Qué papel jugará Alemania en las próximas décadas en un mundo lleno de incertidumbres? 13. Secretos culturales. Cuando hablamos de Alemania, muchos piensan en autos de lujo, eficiencia y economía, pero detrás de esa imagen de potencia moderna se esconden tesoros culturales que han marcado al mundo entero. Alemania no solo es un país industrial, también es una tierra de poetas, músicos, filósofos y científicos que cambiaron la historia. Empecemos por la música. Alemania es la cuna de genios universales como Ludwig van Beethoven, Johann Sebastian Bach y Richard Wagner. Sus composiciones no solo llenaron teatros y catedrales, sino que siguen influyendo en la música contemporánea. En cada ciudad alemana puedes encontrar huellas de esta tradición musical, desde la iglesia de Santo Tomás, en Leipzig, donde Bach trabajó, hasta la Filarmónica de Berlín, considerada una de las mejores orquestas del mundo. En la literatura, Alemania nos regaló a Goethe, autor de Fausto, y a los hermanos Grimm, que recopilaron cuentos populares que hoy conocemos como Caperucita Roja, Hansel y Gretel y Blancanieves. Lo curioso es que estos cuentos, en sus versiones originales, eran mucho más oscuros de lo que Disney nos mostró después. Ese es uno de los secretos fascinantes de la cultura alemana. Sus historias transmitían moralejas profundas y advertencias sobre la vida real. En la filosofía, Alemania fue la cuna de pensadores como Immanuel Kant, Friedrich Nietzsche y Hegel, cuyas ideas transformaron la manera en que entendemos la ética, la libertad y la sociedad. De hecho,
Muchos movimientos intelectuales del mundo moderno nacieron en universidades alemanas, lo que convierte al país en un centro histórico del pensamiento crítico. Y aquí va otro secreto sorprendente. Algunos de los inventos más importantes de la humanidad son alemanes. Desde la imprenta de Gutenberg, que permitió difundir libros y conocimiento a gran escala, hasta la aspirina creada por la empresa Bayer. Incluso el reloj de cuco y la famosa cerveza Lager son parte de este legado cultural. La tradición de la cerveza merece una mención especial. Alemania cuenta con más de 1.500 cervecerías y miles de variedades. El Oktoberfest de Múnich es la fiesta popular más grande del mundo, donde millones de personas se reúnen cada año para celebrar con música, comida y, por supuesto, cerveza. Lo que pocos saben es que esta tradición tiene siglos de historia y que la producción de cerveza en Alemania está regulada desde 1516 por la famosa Ley de Pureza Alemana, la más antigua norma alimentaria que aún sigue vigente. Pero no todo es tradición antigua. Alemania también es líder en arte contemporáneo, cine y arquitectura moderna. Berlín, en particular, se ha convertido en un epicentro de creatividad, atrayendo a artistas de todo el mundo. La ciudad mezcla lo histórico con lo alternativo, creando un ambiente único que refleja la diversidad y resiliencia alemana. Así, Alemania no solo se define por sus guerras o por su economía, sino también por su capacidad de inspirar al mundo a través de su cultura. Y esa cultura es la que, de alguna manera, prepara al país para enfrentar los desafíos del mañana. 14. El futuro de Alemania. Alemania, después de todo lo que ha vivido, glorias, derrotas, divisiones y reunificación, hoy se encuentra en un punto decisivo de su historia. Ya no es solo el motor económico de Europa, sino también un referente político y cultural. Pero la gran pregunta es, ¿hacia dónde va Alemania en el futuro? Uno de los principales retos es el cambio climático. Alemania ha apostado fuertemente por la transición hacia energías renovables. El proyecto llamado Energiewende busca abandonar progresivamente la energía nuclear y los combustibles fósiles para convertirse en un país verde. Ya lidera en el uso de energía solar y eólica, y sus ciudades se están transformando en laboratorios de sostenibilidad. El secreto es que incluso su industria automotriz, símbolo del país, está en plena revolución, apostando por los autos eléctricos y la movilidad inteligente. Otro desafío enorme es la demografía. Alemania tiene una de las poblaciones más envejecidas de Europa. Eso significa menos mano de obra joven y más presión sobre los sistemas de salud y pensiones. Para equilibrar esto, el país ha recibido millones de inmigrantes en las últimas décadas, especialmente desde Medio Oriente y África. Esto ha traído diversidad cultural, pero también tensiones sociales y debates sobre identidad nacional. En política internacional, Alemania carga con una responsabilidad especial: ser líder dentro de la Unión Europea. Tras el Brexit y las tensiones con Rusia, muchos miran a Berlín como el centro de estabilidad del continente. Su economía sólida y su influencia diplomática le permiten ser una voz clave en los grandes problemas globales, desde la seguridad hasta la economía digital. Pero aquí va un detalle que pocos consideran. Alemania no solo quiere liderar con poder económico, sino también con valores. Tras su pasado oscuro en el nazismo, se ha convertido en un defensor firme de los derechos humanos, la paz y la cooperación internacional. En cierto modo, busca demostrar al mundo que aprendió de sus errores y que su papel ahora es construir, no destruir. El futuro de Alemania también estará marcado por la innovación tecnológica. Berlín, Hamburgo y Múnich se han convertido en centros de startups y desarrollo digital.
Desde inteligencia artificial hasta biotecnología, el país invierte fuertemente en crear soluciones que no solo lo mantengan competitivo, sino que lo coloquen a la vanguardia del mundo. Entonces, ¿qué podemos esperar de Alemania en las próximas décadas? Un país que, aunque enfrente dificultades internas, seguirá siendo protagonista global. Y lo más inspirador es que Alemania tiene un legado único. Ha demostrado que incluso después de caer en las ruinas más profundas, es capaz de reinventarse y volver a levantarse con más fuerza. Ese espíritu de resiliencia, combinado con su capacidad de innovación, es lo que hará que Alemania siga siendo una pieza clave en el futuro del planeta. 15. La lección de Alemania. La historia de Alemania no es solo la historia de un país, es la historia de lo que significa caer, levantarse y volver a empezar. Este pueblo pasó por glorias imperiales, por guerras devastadoras, por la vergüenza del nazismo, por la división del muro de Berlín, y aún así logró renacer de sus cenizas y convertirse en una de las naciones más influyentes del planeta. La gran lección que Alemania nos deja es que ningún fracaso es definitivo. Incluso en los momentos más oscuros, cuando parecía que no había salida, siempre hubo una nueva oportunidad para reconstruir. Si lo miramos de cerca, Alemania demuestra que un país, y también una persona, puede reinventarse, aprender de sus errores y construir un futuro mejor. El secreto más inspirador es que Alemania no escondió su pasado, lo enfrentó. Museos, memoriales y programas educativos recuerdan constantemente las tragedias del nazismo y de la guerra. Lejos de ocultar sus heridas, las muestra al mundo para que jamás se repitan. Esa valentía para aceptar los errores es, en realidad, lo que le dio la fuerza para avanzar. Hoy, Alemania se presenta como un modelo de resiliencia, innovación y liderazgo. Pero más allá de su poder económico o político, lo que realmente impacta es su capacidad de transformar dolor en esperanza, ruinas en progreso y división en unidad. Y aquí es donde esta historia se conecta contigo. Si un país que estuvo completamente destruido pudo levantarse y convertirse en referente mundial, ¿qué no podrás lograr tú en tu propia vida? Alemania nos enseña que las caídas no son el final, sino el comienzo de algo nuevo, si se tiene la decisión de aprender, de cambiar y de volver a intentarlo. Así, la lección de Alemania trasciende fronteras, nos recuerda que la verdadera grandeza no está en nunca caer, sino en levantarse una y otra vez con más fuerza, sabiduría y esperanza. La historia de Alemania nos muestra que un país puede atravesar la oscuridad más profunda y aún así levantarse con más fuerza que nunca. Pasó de ser un territorio dividido en pequeños reinos a convertirse en un imperio, de sufrir la destrucción de 2 guerras mundiales, a renacer como una potencia económica y cultural que hoy marca el rumbo del mundo. Pero lo más impactante es esto: Alemania no solo reconstruyó sus ciudades, reconstruyó su identidad, aprendió de sus errores, transformó su dolor en resiliencia y convirtió las ruinas en cimientos de un futuro más justo y próspero. Y ahora te pregunto, ¿no es esta la misma lección que también podemos aplicar en nuestras vidas? Que no importa cuán grandes sean nuestras caídas, siempre existe la posibilidad de volver a levantarnos, más fuertes y más sabios. Así que, si esta historia te inspiró, revisa si ya estás suscrito, deja tu comentario y comparte este video, porque, al igual que Alemania, tú también puedes demostrar que los finales no son derrotas, sino nuevos comienzos. Si llegaste hasta aquí, revisa si ya estás suscrito. Y no olvides compartir este video con tus amigos y familiares, porque así seguimos creciendo y llevando estas historias al mundo.